Otra vez, otra noche que soy endeble. En coma mi oración, pero en punto de quiebre. Se quiebra mi voz y agradezco tu perdón, porque el sello de tu espíritu es indeleble. Veme, cegado por los destellos. Si lloro mares, puedes caminar en ellos. Con el timbre de tu voz sonó la puerta. Eres el pan para cenar juntos de vuelta. Muchas bendiciones, bienvenidos a nuestro podcast Asidos a Dios. Yo soy Omar, soy un Junior. Dios le bendiga. Sí, bienvenido. Bien, hoy traemos un tema bastante interesante que es, vamos a hacer una revisión de la doctrina de la Trinidad de los mormones, porque uno puede escuchar por ahí que los mormones creen en la Trinidad. Yo también lo había escuchado, aunque también había escuchado que era un poco diferente la doctrina de la Trinidad que tenían los mormones de la que teníamos los cristianos. Así que yo decidí leer por mí mismo y me metí en la página de ellos, en la aplicación oficial, donde ellos tienen ahí el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y todas sus enseñanzas. Y si tú pones la palabra Trinidad allí, te va a aparecer un artículo donde ellos explican vagamente lo que ellos creen acerca de la doctrina de la Trinidad. Bien, entonces vamos a ir revisando y vamos a ver algunas afirmaciones que son un total disparate, están totalmente equivocadas, se alejan mucho de lo que es la ortodoxia cristiana. La primera afirmación que ellos hacen en cuanto a la doctrina de la Trinidad es que ellos dicen: integran la Trinidad tres personajes distintos: Dios, el Eterno Padre, su Hijo y Jesucristo, el Espíritu Santo. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad, Junior? Sí. Sí, porque nosotros también decimos que la Trinidad son tres personas. Nosotros utilizamos la palabra personas, no personajes, pero vamos a obviar eso un poco y vamos a decir que está bien. Ahora, ellos cuando pasan a desarrollar eso, dicen una serie de cosas que ya se salen de la ortodoxia cristiana. Vamos a ver algunas de esas afirmaciones. Ellos dicen: los miembros de la Trinidad son tres seres distintos. Ya aquí esto está totalmente alejado de lo que nosotros creemos. ¿O no sé si, Junior? Sí, porque eso, o sea, el pensar que la Trinidad es tres seres distintos, ya eso vendría a ser lo que se conoce como triteísmo. Lo que enseña la Escritura es una única esencia, no tres esencias o tres naturalezas o tres sustancias, sino que está hablando acerca de que solamente hay una esencia, un solo Dios, claro, en tres personas. Exacto. Entonces, nosotros obviamente con la primera afirmación de que son tres personas estamos de acuerdo, pero decir que son tres seres, eso es algo totalmente diferente, porque la Biblia dice que hay un solo Dios. Ahora, si son tres seres distintos y el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, entonces serían tres dioses y se caería lo que Junior llamó el triteísmo. Entonces, eso sí, si nosotros asumimos que ellos dicen que el Padre es plenamente Dios y el Hijo plenamente Dios, porque ellos también pueden estar diciendo que el Padre tiene una parte de Dios y el Hijo una parte de Dios, con lo cual entonces caerían también en otra herejía que se llama parcialismo, que es pensar que el Padre tiene una parte de la divinidad y el Hijo otra parte y el Espíritu Santo otra parte, y cuando están juntos entonces está la plenitud de la divinidad. Cualquiera de las dos cosas es un error, igualmente malo, igualmente y radicalmente malo. Entonces, esto se aleja totalmente de lo que dice el credo de Atanasio, por ejemplo, que nos dice que no confundamos a las personas, pero que tampoco separemos la sustancia. Ellos están aquí separando la sustancia, porque dicen sustancia y ser es lo mismo en este contexto. Ellos están separando la sustancia porque están diciendo que el Padre tiene una sustancia y el Hijo tiene una sustancia y el Espíritu Santo tiene una sustancia, lo cual no tiene sentido. Primeramente porque la Biblia dice, por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 1, que en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, exacto. Entonces hay una distinción, que es la distinción de personas. El verbo estaba con Dios, una distinción, pero también hay una identificación. El verbo era Dios.
Sí. Entonces, el Padre y el Hijo son distintas personas, pero son el mismo ser. ¿Por qué no pueden ser seres distintos? Porque si nosotros conocemos un atributo de Dios, que es que Él es infinito. Ahora, no puede haber más de un infinito. No pueden haber dos infinitos, o no pueden haber tres infinitos. O tres absolutos, porque Dios, al ser el absoluto, Él lo abarca todo en su ser. Él es todo lo que es en grado, pues, inconmensurable. O sea, Él es inmedible en su ser. Exacto. Entonces, ¿por qué no pueden haber tres infinitos? Porque aquello que es infinito lo abarca todo. Y si lo abarca todo, entonces no puede haber otro ser infinito. Entonces, tampoco pueden haber tres dioses, no pueden haber tres seres que los tres sean Dios. Porque si nosotros decimos que Dios es perfecto, entonces no pueden haber tres seres que sean absolutamente perfectos, los tres. ¿Por qué? Porque tendrían que tener las mismas características. Pero si tienen las mismas características y no hay nada que los distinga, o sea, para que haya dos seres distintos, o tres, o cuatro, o cinco, tienen que haber distinciones entre ellos para que sean seres diferentes. Porque si no hay distinciones, entonces son el mismo ser. Ahora bien, nosotros no podemos decir que, por ejemplo, si uno le pregunta al mormón cuál es la distinción entre el Padre y el Hijo, ellos tendrían que definir esa distinción en función de una perfección que le falte al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo. Porque si tienen las mismas perfecciones, de nuevo, serían el mismo ser. Tendrían todas las características iguales. Y si dos seres tienen la misma característica y no hay nada que los distinga, entonces son el mismo ser. Imagínate que yo te diga que yo tengo dos pelotas encima de mi cama. Las dos son verdes, las dos tienen el mismo tamaño, las dos tienen el mismo número de átomos, incluso las dos ocupan el mismo lugar en el espacio, tienen todas las características iguales. Si ocupan el mismo lugar en el espacio, tienen el mismo tamaño, el mismo color, entonces no son dos, son solo una pelota que yo tengo. Entonces, lo mismo con Dios, si no hay nada que distinga entre dos seres, serían el mismo ser. Ahora, no puede haber algo que le falte a Dios para que distinga, por ejemplo, al Padre del Hijo. Y como esto no puede suceder, entonces no pueden haber tres dioses. Solamente puede haber un solo Dios, y Dios es infinito y perfecto. Ahora, para que hayan tres seres que sean Dios, tendría o que dejar de ser infinito o que dejar de ser perfecto. Y no sé cuál de estos dos atributos de Dios estaría dispuesto a dejar de lado un mormón. Entonces, cualquiera de los dos sería algo bastante peligroso. Por eso es que los cristianos decimos que solamente hay una sola esencia en Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero una sola esencia. Luz, por favor, permítenos acabar. Entonces, ¿tú no tienes más nada que decir acerca de esta afirmación, Junior, para que pasemos a la siguiente? Bueno, creo que a medida de que vayamos avanzando, creo que podría decir algo. Sí. Yo digo que vamos a pasar a la próxima afirmación, que ellos hacen. Sí, pero, o sea, yo estaba pensando algo, pero, bueno, lo voy a reservar. Ok. La siguiente afirmación que ellos hacen es, ellos dicen, el Padre y el Hijo tienen cuerpos tangibles de carne y huesos. A ver, primero vamos a tratar, porque se refuta eso de dos maneras distintas, una para el Padre y otra para el Hijo. O sea, la que sirve para el Padre también sirve para el Hijo, pero en el Hijo hay una refutación especial por la cual esta afirmación es falsa. Tienen cuerpos tangibles de carne y huesos. El Padre, ¿por qué el Padre no tiene cuerpo? Juan capítulo 4 dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es sí, Dios es invisible. Dios no es un ser material. Sí, Exacto. Entonces, ellos obviamente estarían de acuerdo con que Dios es un ser espiritual, pero añaden que el Padre tiene cuerpo. Ahora bien, el Padre no puede tener cuerpo simplemente porque lo que es corpóreo
es divisible. Lo que tiene cuerpo es divisible. Ahora, si Dios tiene partes, es divisible, entonces hay cosas más fundamentales que Dios mismo. Nosotros sabemos que Dios es el fundamento de la realidad. Partamos de ahí. Dios es el fundamento de todo cuanto existe. Ahora, si Dios tiene partes, sabemos que las partes son más fundamentales que el todo. ¿Por qué? Porque el todo está hecho por las partes, está formado por las partes. El todo no es sin las partes y el todo depende de las partes. Entonces, si Dios tiene cuerpo, entonces hay algo de lo que Dios depende. ¿De qué? De sus partes, que no son Dios mismo. Porque si Dios tiene cuerpo, hay un brazo y la cabeza no es Dios. Dios es el cuerpo completo. Además, Yomar, de que si Dios tiene cuerpo, él se mueve, se extiende y no sería espíritu puro. Porque algo que sabemos en cuanto a Dios es que Él es espíritu puro. O sea, de que no hay lugar a la materia en Dios por la cual Él pueda componerse, sino que Él es espíritu puro, simple, sin composición alguna. Exacto. Y eso que tú mencionaste ahí de la extensión es un punto interesante, porque nosotros entendemos la doctrina de la omnipresencia de Dios, no como que Dios está extendido en todas partes, sino que todo Dios está en todas partes. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo tenía interés en conocer qué es lo que ellos decían acerca de la omnipresencia. Y ellos dicen esta bonita afirmación: la capacidad de Dios de estar presente en todas partes por medio de su espíritu. Obviamente, ellos sacaron la conclusión apropiada. Si Dios es cuerpo, no puede estar en todas partes. Si el Padre es cuerpo, no puede estar en todas partes, ni el Hijo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasan a decir? Que por medio de su espíritu Dios está en todas partes. Pero esto está en contra de lo que la iglesia ha creído, porque la iglesia siempre ha dicho que el Padre es inmenso, o sea, omnipresente, el Hijo es inmenso, o sea, omnipresente, y el Espíritu también, aunque no hay tres omnipresentes, sino uno solo omnipresente, uno solo inmenso. Pero el Padre está en todas partes. No es que Dios está como el Espíritu Santo en todas partes, y el Padre está allá en un lugar, ocupando un lugar, y el Hijo está acá ocupando un lugar. No, ambos, las tres personas de la Trinidad, participan de la omnipresencia de Dios. Sí, sí. Entonces, para una aclaración, los mormones sostienen que solamente el Padre y el Hijo son seres corpóreos. Exacto. Y que el Espíritu Santo no es un ser corpóreo. Pero lo que tú estás diciendo es que los tres, pues, son omnipresentes, pero no es que hay, por decirlo así, tres seres, no hay sí, tres seres sí. omnipresentes. Ajá, pero Sino que Dios, hay un solo omnipresente. sí, pero siguiendo la línea, ¿no?, del credo Atanasio, el Padre es omnipresente, el Hijo es omnipresente, el Espíritu omnipresente. No son tres omnipresentes, sino solo un omnipresente. Solo un omnipresente. Entonces, evidentemente, esa es una doctrina que están negando aquí los mormones. Omnipresente en virtud de su esencia, porque Dios es omnipresente. Exacto. Lo que quiere decir que es que su poder sostiene todo lo que existe, y que Dios conoce todo lo que existe, porque obviamente Dios es aespacial, Dios está más allá, Dios trasciende el espacio. Entonces, eso no es algo que pueda adoptarse en el pensamiento mormón, porque Dios depende del espacio. De hecho, Dios es espacio y materia, lo cual incluso niega las leyes de la física, porque nosotros sabemos que la materia tuvo un inicio, el espacio tuvo un inicio también, pero esto dice que Dios es cuerpo. O sea, no tiene sentido. Sí, también algo que yo puedo notar es que al decir que es por causa del Espíritu que el Padre y el Hijo pueden ser omnipresentes, esto da a entender que el Padre y el Hijo dependen del Espíritu Santo. O sea,
Bueno, es una locura lo que ellos Sí, es una un locura. total disparate. Dios es un ser independiente en sí mismo, Sí, autoexistente. Pues Dios no depende de ningún otro ser, porque Él es perfecto. Y si Él depende de otro ser o de otros factores, entonces sería limitado y no sería Dios perfecto. exacto. Entonces, ojo, estas objeciones que nosotros hemos puesto a esta doctrina se aplican tanto al Padre como al Hijo. Ahora, hay una objeción en cuanto al Hijo que nosotros queremos hacer, porque ellos lo que cuando dicen que tienen cuerpos tangibles de carne y hueso, quieren decir que el Hijo siempre ha tenido un cuerpo tangible de carne y hueso. ¿Qué podemos decir, Junior, acerca de esto? Bueno, si eso es así, entonces la encarnación no tuvo lugar en ningún momento de la historia. No existe tal cosa como el Dios se hizo hombre o asumió la naturaleza humana. Pero eso es lo que el apóstol Pablo dice. Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. Entonces esto niega la verdad central del cristianismo, que es que Dios se ha encarnado para padecer junto con los hombres, para padecer el pecado de los hombres. Entonces vemos que esta doctrina es sumamente heterodoxa, está plagada de errores, la doctrina de la Trinidad mormona. Ahora, entendamos esto, la doctrina de la Trinidad es un pilar del cristianismo, Sí. es algo sumamente fundamental. Esto no es escatología, no es lo que tú crees acerca del rapto, no. Esto es algo sumamente fundamental, que ellos están negando totalmente. Y además son cosas bastante absurdas, porque no tienen un sentido filosófico, pero tampoco tienen un apoyo bíblico. Entonces, esto es algo que hay que negar. Los mormones no son cristianos. Los mormones, nosotros simplemente hemos hablado de este error, pero luego el mormonismo está plagado de errores históricos, de imprecisiones históricas, de errores doctrinales en cuanto a la verdad revelada en la Biblia. Entonces, nosotros solamente quisimos resaltar esto, pero yo creo que esto basta para rechazar el mormonismo como no cristiano. Sí, el sistema aparentemente trinitario de los mormones, en última instancia, no es el sistema verdadero de la Trinidad, porque la Trinidad en nada es lo que enseñan los mormones. Nos entrega un Dios muy parecido al hombre, un Dios que no es el eterno, omnisciente, omnipresente, trascendente. O sea, Dios es simplemente alguien que tiene cuerpo como nosotros y que está formado de partes como nosotros. Entonces, por más poderoso que tú quieras poner un Dios así, por más soberano que tú quieres decir que sea, al fin y al cabo no es un Dios trascendente, es un Dios muy parecido a los hombres. Y nosotros, ojo, tenemos que reivindicar a Dios como cercano al hombre, pero no haciéndolo igual al hombre. Sí, eso es un punto muy importante. Exacto. Entonces, todo error doctrinal parte de un error en la teología propia, de un error acerca del ser de Dios. El ser de Dios es trascendente, el ser de Dios está más allá de lo físico, pero los mormones no entienden eso, entonces están totalmente equivocados. Y bueno, yo no tengo nada más que añadir. Yo creo que ha quedado evidente que eso es una falsa enseñanza. No sé si tú quisieras decir algo como un comentario final, o no sé. No, está bien. Está bien, ok. Entonces, hasta aquí este episodio. Como ven, es corto porque eso es fácil de refutar. Y nada, esperemos que puedan volver a vernos la próxima vez. No olviden de compartir, denle like, comenten lo que ustedes piensan acerca de esto. Y gracias por vernos. Gracias. Tu promesa siempre la recordarás. Perdón por las veces que yo te llegué a fragmentarse en tristezas es costumbre. Nostalgias arden bailando sobre esa lumbre. No más cantos al son de melancolía, manados de mis encías que entre los dientes se pudren. Soy débil para reconocer que soy débil. Quise